Hace 40 años, con el descubrimiento de Coyolxauhqui, la piedra de la diosa de la luna, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició el plan del Templo Mayor, que es, al parecer, el proyecto de investigación más relevante de la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces ha arrojado nueva luz a los estudios sobre la cultura mexica, una de las más importantes del país. En noviembre del 2017, al cumplirse 40 años del descubrimiento de la Coyolxauhqui y a 30 de la apertura del Museo del Templo Mayor, se inauguró la exposición Revolución y Estabilidad sobre el trabajo de investigación que se ha llevado a cabo en esta zona arqueológica. Acompáñenme en este viaje por nuestro pasado en Cultura Online. Nuestra cultura ha privilegiado la escritura como una fuente para alimentar la historia, pero muchas veces los objetos han dado pruebas más contundentes del pasado que muchos textos. Los objetos nos permiten vislumbrar una cultura, un pasado desnudo, sin más ropaje que lo que ocurrió. El Templo Mayor se ha convertido en un surtidor invaluable de información sobre nuestro pasado, desde la madrugada del 21 de febrero de 1978, cuando una cuadrilla de obreros de luz y fuerza, al trabajar en las calles de Guatemala y Argentina, se topó con algo duro en una excavación. Más de 500 publicaciones se han hecho sobre lo descubierto ahí y en esta zona, y los nuevos hallazgos del Gran Zompantli confirman que para documentar el pasado necesitamos dejar que los objetos hablen. Para hablar de estos 40 años de investigación del Templo Mayor, 30 años de este museo, estamos con la directora Patricia Ledesma. Hola, buenos días, pues bienvenidos a todos ustedes, es un gusto que estén con nosotros y pues estamos celebrando 40 años de los inicios del proyecto arqueológico y 30 años de la inauguración de este museo. Me gustaría que nos dieras un panorama general de qué es, a grandes rasgos, la importancia o cuál es la importancia según lo que han encontrado en esta zona, Patricia. El proyecto arqueológico empezó en 1978, cuando por casualidad se encuentra un hallazgo muy importante, que es la piedra Coyolxauhqui, la escultura de la diosa lunar hermana de Huitzilopochtli, y los arqueólogos comienzan a encontrar restos del que fuera el Templo Mayor de Tenochtitlan. Era el lugar donde se tenían las ceremonias más importantes de los mexicas y por lo tanto era un lugar muy importante para poder conocer más acerca de la sociedad. Comparado con otros sitios arqueológicos, ¿cuál es la importancia que tiene? Ya nos diste un dato muy importante que es Coyolxauhqui, es una escultura monumental, de las más importantes supongo que tenemos en México, pero en términos de arquitectura o de centro ceremonial, ¿qué tan importante era, pensando por ejemplo en lo que podemos encontrar en Yucatán? Este era el centro neurálgico de la ciudad, era el corazón mismo, era el lugar más importante. Cuando un lugar se conquistaba, se incendiaba su centro de manera simbólica, precisamente para indicar que había caído ese lugar. Entonces, este lugar era justo el corazón, pero no solo de la ciudad, sino del imperio mismo. Por eso también entonces encontramos en las ofrendas muestras que vienen de varias regiones. Las ofrendas son dones, son regalos a los dioses, porque ellos pensaban que los humanos tenían una relación y una responsabilidad muy importante a cómo se desarrollaba el cosmos. Entonces tenían que alimentar a los dioses para que los dioses pudieran hacer su trabajo. Y en este caso, en el recinto sagrado de la ciudad había 78 templos, de los cuales uno de ellos, que era el más grande, era aquí Templo Mayor. Este templo era muy particular porque tenía dos capillas en lo alto. A diferencia de muchas otras ciudades prehispánicas, los mexicas decidieron tener a dos dioses principales. Por un lado, Tlaloc, que es el dios de la lluvia, que era un dios muy antiguo, y por otro lado, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Están haciendo dos cosas, hasta donde yo veo una exhibición para conmemorar o recordarnos los 40 años del inicio del proyecto, pero también construyeron una nueva entrada, un nuevo acceso al museo. El acceso que teníamos para el tercer museo más visitado del país era muy pequeño, por lo cual decidimos hacer un espacio mucho más grande. Tanto en el vestíbulo como en esta exposición quisimos abrir al público
el conocimiento sobre los mexicas para que puedan comprender, por ejemplo, la riqueza de la evidencia arqueológica, en particular del recinto del Templo Mayor, para poder explicar de mejor manera quiénes eran los mexicas, cuál es la importancia del Templo Mayor. Y por otro lado, en esta exposición estamos nosotros mostrando cuáles son los aportes de todos los investigadores que llevan 40 años trabajando acá y que han encontrado cosas espectaculares. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, pues muchas gracias. Y seguimos aquí. La exposición Revolución y Estabilidad presenta 4 décadas de descubrimientos arqueológicos y de investigaciones científicas que se han efectuado en el corazón de la Ciudad de México. Estará abierto hasta junio de 2018. Además de esta estupenda muestra conformada por más de 100 descubrimientos trascendentes de la cultura mexicana, también fue inaugurado el nuevo vestíbulo del museo ubicado en la Plaza Manuel Gamio, llamada así en honor a uno de los primeros arqueólogos que trabajaron en este lugar. El Museo del Templo Mayor ocupa el tercer lugar en número de visitantes en esta ciudad de museos de Lina. Acercarnos al pasado a partir de los objetos es todo un privilegio. Síganos en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y recuerde que yo lo espero aquí la próxima semana en Cultura Online. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.